necesidad de entender ahora ya la magnitud del problema. Yo en eso estoy bastante de acuerdo con Jorge, fíjate. Nosotros, bueno, yo antes de ejercer como diputado participaba en un centro de pensamiento que se llama Idea País. Nosotros trabajamos muy de la mano con otro centro de pensamiento que se llama Instituto de Estudio de la Sociedad. Nosotros sacamos un libro del cual yo soy coautor que se llama precisamente Solidaridad. Y el IES sacó ahora uno hace poco que se llama En Primera Persona, que habla precisamente del individualismo como uno de los adversarios que tenemos que enfrentar, y cuando ya llegue el momento de reflexionar después de la pandemia, yo te diría que, y el individualismo, aquí tendríamos una conversa bien entretenida, yo creo que cruza sectores políticos, o sea, no es patrimonio de ningún sector político, yo creo que es hoy día un cáncer que está bastante arraigado en la sociedad en general. Ahora, yo creo que, mira, lo que nosotros hicimos en la región de O'Higgins fue de tolerancia cero a la ida a la costa, porque muchas personas querían ir a Pichilemu, a Navidad, a Litueche, ¿sí? Y la instrucción fue bien clara: si alguien no tenía motivo de tener su vivienda principal o de tener algún motivo distinto al recreacional para ir a la costa, de vuelta. Así de simple, porque las normas solo tienen sentido, Eduardo, en la medida en que se ejercen. Si no tiene ningún sentido prohibir cosas si después en la práctica usted no hace efectiva la norma. Entonces, aquellas personas que se han trasladado al litoral vulnerando los cordones sanitarios, la reacción de la sociedad tiene que ser muy clara, de vuelta. Y en eso yo espero, nosotros en la región de O'Higgins, en este momento los reportes que nos ha dado el gobernador de Cardenal Caro han sido bastante auspiciosos, y yo creo que hay que tener tolerancia cero, porque al final, ¿cuál es el argumento principal para el cual nosotros, al menos en la región de O'Higgins, no queremos que gente se vaya a la costa? Es porque la infraestructura hospitalaria que existe en los sectores del secano costero son tremendamente frágiles a diferencia de lo que pasa en los sectores urbanos más fuertes. Entonces, el drama que se nos puede generar es muy grande, y como la razón sanitaria es tan evidente, entonces la reacción de la norma tiene que ser muy fuerte. Así que yo aliento a las autoridades que en esto no nos tiemble la mano, y el que va por razones recreativas de la costa hay que mandarlo de vuelta. Así es simple. Hay que ponerse más firmes con este tipo de cosas. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que aquí hay que tener tolerancia cero, y por lo tanto, si una autoridad no ha entendido el rol que tiene, especialmente vinculado al mundo de la salud, yo en eso no me temblaría la mano. ¿Debería renunciar Katia Guzmán a la seremía de la Araucanía? O sea, a ver, yo creo que yo nunca voy a... Esas son decisiones muy personales, pero yo te puedo hablar desde el punto de vista de la política. Yo creo que a una autoridad que no entiende, especialmente si se desempeña en la salud, que tiene que tener una conducta intachable, entonces yo creo que más que renunciar a ella, habría que pedirle la renuncia. Y a propósito de los pelotudos con hélice, como les decía el alcalde de Santiago, este son el tipo de casos en que aquí no tiene que ver con si usted tiene recursos o no tiene recursos. El infringir la norma es gravísimo. Entonces, esas personas ojalá no solo sean devueltas a su hogar de domicilio, sino que se le apliquen las sanciones que corresponden. Yo creo que en esto tenemos que tener una mirada súper clara, y no tener ningún tipo de contemplación de ninguna especie. Acá estamos en una cuestión sumamente delicada. Como pocas veces la evolución, Eduardo, de la pandemia va a depender de la conducta de las personas. Para que una persona irresponsable, el daño que puede hacer es tremendo, y por lo tanto yo creo que no hay que tener ningún tipo de contemplación. Le quiero preguntar al diputado respecto a eso, porque es algo que siempre queda la duda, ¿no? Cada vez que nos suben el plan de ISAPRE, todos podemos apelar y ganamos. Y el abogado que hace ese trabajo, ni siquiera uno le paga porque está en las costas. Entonces, yo me imagino que la justicia ha dicho hace rato que no es procedente esa alza. Sin embargo, en esta conversación, en el gesto que pide el gobierno a las ISAPRES, no se les pide que no lo hagan, algo que la justicia ha dicho que es ilegal, sino que se le dice que lo aplacen. Entonces, uno de pronto pregunta, y ahí le pregunto a usted, diputado, como parte de la coalición de gobierno, ¿hasta dónde queda la buena onda de solicitarle los gestos al empresariado, particularmente en situaciones más complejas como esta? ¿Y cuándo empieza el Estado a decir, no, esto se tiene que hacer así porque la situación va más allá de una ideología o de la buena onda o de lo que ustedes lo quieran llamar? Esto es grave en todo sentido. Es que, mire, yo quiero separar lo de las ISAPRES del resto de la pregunta, porque lo de las ISAPRES es impresentable. Y es impresentable porque es ilegal. Si lo que fundamenta el alza unilateral de los precios de la ISAPRE es un artículo que ha sido declarado inconstitucional, que es el artículo 38 ter de la ley de ISAPRE. Entonces, acá, digamos las cosas en castellano, el Parlamento chileno, con el proyecto que está estancado en la Comisión de Salud del Senado, no se ha hecho cargo de algo que es ilegal.
y que hay que hacerse cargo. Claro, el Ejecutivo, dentro de las facultades que tiene por el estado de catástrofe, podría efectivamente postergar el alza, pero esa no es la solución. Si aquí, miren, este es de los casos más increíbles de cómo fallos en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema y, en fin, en todas las sedes posibles, no han encontrado un correlato en un cambio de ley. Y eso es un déficit legislativo del cual, en lo personal, como está radicado el proyecto en el Senado, me encantaría poder echar mano, pero efectivamente acá tenemos una pega que hacer los legisladores, Eduardo, que no la hemos hecho. Si esta cuestión hay que corregirla, ese artículo hay que modificarlo, porque además es un artículo que es francamente abusivo. Ahora, respecto a la pregunta en general, mire, aquí tenemos una pandemia sanitaria, pero también tenemos una pandemia económica y una pandemia social. ¿Cuál es la pandemia económica? Que nosotros tenemos que ir en ayuda y impedir que muchas empresas quiebren. Porque si quiebran muchas empresas, especialmente si son pequeñas y medianas, bueno, también las grandes, como lo decía bien la Mirna, el problema social que puede acarrear eso es tremendo. Y yo ahí tengo quizás un matiz. Yo creo que la inyección de $24.000 millones a un fondo de apoyo y una línea de financiamiento con garantía estatal es una medida razonable. Yo sí me quedé con una letra chica que no me gustó tanto, cuando se dijo que los bancos tenían que poner tasas preferenciales. No, nada de tasas preferenciales, tasas lo más cercanas a cero, porque aquí además han recibido el apoyo por parte del Banco Central, así que no nos vengan con cuentos, no son tasas preferenciales, tienen que ser tasas lo más cercanas posibles a cero. Y la otra es la pandemia social, que tiene que ver con el mundo del trabajo. Yo creo que estamos al debe con los independientes. Yo ahí con los informales se anunció un fondo de 2.000 millones, no se especificó cómo se iba a echar mano. Yo me tocó conocer hace un par de días atrás en un matinal de otro canal a don Marcos, que era un garzón que estaba pidiendo plata en el centro de Valparaíso, que efectivamente refleja lo que decía Jorge. Y ahí tenemos un doble problema, porque ese garzón está contratado de manera informal. O sea, son casos en donde hay una doble precariedad, porque no solo es una persona informal, sino que además ha mantenido una relación laboral no formalizada por mucho tiempo. Entonces ahí yo lo que le hago el llamado a la Dirección del Trabajo, a la Inspección del Trabajo, a hacer la pega, porque si no lo que nos puede pasar es que tengamos empresas que puedan quebrar y también trabajadores que sientan que están en el total desamparo. Entonces yo coincido con el panel en general en que el gobierno ha avanzado, pero a mí también me falta, para ser franco. Sí, Dale, Diego, te escucho. No, a ver, cortito, mira, si aquí yo creo que no tenemos que ser dogmáticos. A ver, yo creo que habría dos extremos que serían equivocados. ¿Creen que esto lo va a resolver el mercado a sus anchas o que la solución sería una especie de Estado protagonista? Fíjate lo que ha hecho el gobierno, que yo creo que no ha estado mal. Lo que hace con las famosas líneas de crédito o las líneas de financiamiento con resguardo estatal es un poco la solución que encontró el gobierno australiano y que también siguieron los alemanes, que dijeron, mira, acá yo puedo aplicar una norma muy dura y exigir a los bancos por la vía de la ley, pero puedo hacer una cosa aún mejor, que es alinear a los bancos detrás de una serie de condiciones que si no las cumplen les caigo con todo. Entonces les dijeron, mire, yo les voy a poner a su disposición una garantía estatal, pero les voy a exigir que para poder proveer estos créditos a las pymes tengan que cumplir con una determinada serie de condiciones bastante estrictas. Yo personalmente creo que esas lógicas de cooperación con rayado de cancha son lo que alinean a los países en sentido correcto. Yo escucho a veces a algunos colegas allá en el Parlamento que dicen apliquemos normas draconianas y seamos estrictos. Mira, si eso lo único que genera está bien. Inhibe los abusos, pero también inhibe la iniciativa. Entonces, yo creo que si uno mira aquellos gobiernos que están tomando buenas decisiones, lo que están haciendo es alinear a los actores detrás de objetivos comunes, entendiendo que esto es mucho más complejo que decirle a alguien, oye, mira, no hagas esto. Entonces, yo creo que a propósito del mismo ejemplo que das con la mascarilla, ahí lo que haces tú como autoridad comunal es estimular una iniciativa privada y ponerla al servicio del bien común. Es exactamente lo mismo que creo que hay que hacer. Entonces, yo creo que esta mirada de oponer lo privado a lo estatal es una cosa muy, no digo que tú lo hagas, pero es muy anticuada. Lo que la lleva en el mundo es cómo el Estado, sin ser el actor principal, alinea. Y si es necesario para alinear, fijar los precios, no se pierdan. Yo eso no me enredo ni un minuto. Pero alinea a los particulares detrás de objetivos de bien común. Entonces, yo por lo menos creo que la política pública de crédito con garantía estatal es correcta. Ahora, permítanme un comentario de eso. Yo creo que nosotros tenemos que abrir esa política a más allá de los bancos. Tienen que poder entrar cooperativas de ahorro, cooperativas de crédito. Y fíjense lo que voy a decir. Los administradores de fondos de pensiones
también podrían transformarse en una buena dadora de instrumentos de deuda, bien resguardados, bien regulados. Alguien dirá, pero no, es que lo que tenemos que hacer es que la gente pueda anticipar su plata con cargo a gasto. Mira, eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, yo creo que una buena idea que han estado planteando algunos sectores de la democracia cristiana incluso, es que los administradores de fondos de pensiones también se abran a la posibilidad de competirle a la banca. Eso obviamente a los bancos no les gusta mucho, pero yo creo que puede ser muy beneficioso a las pymes y especialmente para los emprendedores que tienen menos capacidad de liquidez. Buen punto ahí el del diputado. Quiero ahora sí, me parece que ya el alcalde tiene otros compromisos, así que le vamos a mandar un abrazo al alcalde. ¿Alcalde me escucha? No me escucha. Diego es un poco ortodoxo en la forma en que plantea los temas. Yo creo que hay que intentar pensar fuera de la caja. ¿Y qué es la caja, Jorge? O sea, por ejemplo, hoy día, si tú te preguntas de quién dependen las cadenas de abastecimiento de todo Chile, dependen de un órgano que represente el interés general. Hoy día, más que nunca, necesitamos que las cadenas de abastecimiento funcionen de forma correcta. Hasta ahora no hemos tenido problemas, por suerte. Pero ¿de quién dependen las cadenas de abastecimiento? ¿No está funcionando el servicio del Estado? Dependen de los supermercados. Y hasta ahora hemos tenido un comportamiento ético de los supermercados, pero eso puede cambiar en cualquier momento, más en una situación que puede ponerse más compleja. O sea, yo entiendo que hay cierto triunfalismo en el gobierno respecto a la manera en que se han presentado algunos datos respecto a los contagios, pero también hay expertos que señalan que no nos podemos relajar. Entonces podemos tener una situación mucho más dramática, mucho más compleja, como la que se está produciendo en otros países europeos, y creo que en ese momento vamos a requerir, no por una cuestión de dogma, Diego, sino que más bien por una cuestión de garantizar el interés y el bien común, que actuar con el instrumento que en principio nos representa a todos, que es el Estado. Pero yo estoy completamente de acuerdo con el hecho de construir alianzas público-privadas, público-privada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy día los niños y niñas de Chile no están, que tienen su alimento garantizado por la FUNAEP, no están pudiendo alimentarse correctamente, porque el sistema de abastecimiento no está funcionando, porque las canastas familiares no están llegando. Eso es un problema de FUNAEP, pero es un problema de fondo que tiene que ver con cómo se ha construido esa cadena de abastecimiento y que en situaciones críticas impide que los niños tengan una posibilidad de alimento. O sea, hay chicos que el único alimento que tienen es el de la FUNAEP durante todo el día. Entonces, ese es uno de los pocos... Sí, pero no creo que el Estado sea la solución, porque si esa es la diferencia entre tú y yo. Yo pienso que en circunstancias críticas el rol del Estado es distinto al de otras circunstancias. Si no administra los... Yo creo que no le da porque... Sí, pero no le da porque... Lo están abasteciendo a todo el país. Porque lo han construido así, porque se ha producido una situación de esas características, porque se ha generado ese Estado. O sea, pero dime un país que sea referente, Jorge, donde sea el Estado el que maneja las cadenas de abastecimiento. Uno. Porque los países que tú tienes como referencia, me imagino, que son los de Europa, porque no creo que tengas como referencia Estados Unidos, todas las cadenas de abastecimiento son manejadas, supervigiladas por el Estado, pero administradas por los privados, porque ningún Estado tiene la capacidad de generar cadenas de abastecimiento. Entonces, yo creo que lo de la JUNAEP particularmente es falta de creatividad, falta de liderazgo y falta de, para serte franco, innovación, porque lo que le hemos planteado al señor Toá, que por lo demás es del gobierno anterior, yo creo que yo tengo 35 años. Nunca me ha tocado vivir una guerra mundial, ni un país separado por un muro de concreto. Yo te diría que esto es lo más cercano que a mí me ha tocado vivir una guerra mundial. Y eso evidentemente a cualquier generación le marca un antes y un después. Y por lo tanto, yo creo que mi generación ha estado muy marcada por una sobredosis de individualismo. Y eso se expresa en cómo hemos maltratado el medio ambiente, cómo muchas veces se han ido deteriorando las relaciones interpersonales, cómo se ha ido debilitando el tejido social, cómo para que uno compre un vestido a 9.990 pesos, en otra parte del mundo hay gente que trabaja en condiciones no precarias, sino que francamente indignas. O sea, es un poquito vivir como si el resto no existiera. Entonces, esto nos va a marcar un antes y un después. Yo no creo que saltemos de ahí a una nueva hegemonía estatal, pero yo creo que se van a caer muchos prejuicios. Yo estoy seguro, a mí algunos se ríen, pero yo soy de los que creen en el seguro único de salud. Yo creo que las ISAPRES como existen hoy día se tienen que acabar y tienen que manejar solamente seguros complementarios. Yo creo que hay que terminar con el monopolio de las AFP. Y en esas materias sociales yo creo que muchos de la centro-derecha somos muy críticos de una mirada, por decirlo así, más ortodoxa de antaño, pero eso no nos lleva a saltar a una especie de revival de los socialismos de los 60, que no son capaces de
de imponerse en la realidad. Entonces, yo creo que acá tenemos que ponernos todos muy creativos y salir de nuestras soluciones preconcebidas, ver cómo vamos alineando un Estado que es capaz de garantizar ciertos derechos sociales de la mano de lo que decís tú misma, pero al mismo tiempo entender que muchas veces esa garantía no pasa por tener un monopolio en la provisión de esos servicios, porque un Estado como nuestro no tiene la capacidad, sino que cómo hace que los particulares participen de esa provisión, es lo que los alemanes le llaman los derechos de participación social, pero al mismo tiempo tengan que estar alineados con el bien común. Y si no se alinean con el bien común, bueno, les caerán las penas del infierno. Entonces, yo creo que tenemos una bonita oportunidad. Creo que aquí se va a producir un quiebre generacional muy brutal, porque en la política uno ya lo empieza a ver, probablemente a la Javiera también le pasa, que hay ciertas personas que están un poquito como en jaque, porque esto te va a presentar una sociedad totalmente distinta. Chile va a ser distinto en 5 meses más. Vamos a tener una economía bastante deteriorada, vamos a venir saliendo una angustia bastante colectiva, y creo que ahí va a surgir una discusión muy distinta a la que teníamos en diciembre, enero de este año. Esta noche acá en Mentiras Verdaderas, ahí ya tenemos al panel. Lo dejo, diputado, para que termine la idea que estaba planteando. Déjame aclarar una cosa que me han preguntado en las redes sociales. Yo estoy tomando Coca-Cola, para que no haya ningún... Bueno, pensar que... Yo te iba a preguntar, pero no porque creía que era alcohol, sino porque no sabía si era café para que o esté claro. Para que esté claro, para que nadie se ponga nervioso. Oye, no, lo que yo te estaba diciendo es que acá tenemos que dejarnos de esta lógica de oponer lo privado a lo público, de oponer el Estado a la iniciativa privada. Esa es una mirada de los 90. La mirada que emerge hacia el futuro es cómo hacemos para tener un Estado, lo dijo bien la Javiera, más eficiente, que me parece a mí estimule Mira, el Estado solidario, que es el que están empujando los alemanes hace un buen tiempo atrás, tiene que ver con generar las condiciones para que las personas se asocien. Por ejemplo, a mí cuando me habla, porque se lo quería decir a Jorge, de regionalización, uno piensa en intendentes electos. Y está muy bien los intendentes electos, pero aquí ¿cómo hacemos para tener una mirada estratégica y potenciar que cada región tenga su identidad, que tenga sus líneas de producción, acompañadas de universidades que se alinean con eso, con franquicias tributarias que se alinean con eso? O sea, cuando aquí tú pensáis en un Estado que estimula, yo no estoy pensando, créanme, en un Estado que no, es un Estado que genera líneas de acción concretas. Esa autonomía, ¿no? Autonomía para los territorios. Sí. Yo no sé si autonomía, pero al final es la capacidad que cada región tenga su plan de desarrollo, tenga un Estado que da las posibilidades. Yo encuentro increíble que la región de O'Higgins, por ejemplo, le cuento a Eduardo, nosotros no tengamos planes del CENSE para formar gente para el mundo minero, nuestra universidad no tenga la mejor facultad de ingeniería en minas, siendo que es una facultad minera. Usted comprenderá que es un disparate que un país como el nuestro, en donde las minas se concentran en las regiones, haya que estudiar minería en Santiago. Pues entonces, esas son decisiones estratégicas que yo creo que hay que empezar a tomar. Quiero plantear otro punto. Perdón, dale nomás. En un primer momento se habló, y que entiendo están detenidas en el Senado, y tiene que ver con la rebaja de los sueldos de los parlamentarios. ¿Qué tiene que esperar la gente para que eso ocurra? Como señal, insisto, que es muy importante. Que los senadores se muevan. Pues mire, yo en la Comisión de Constitución planteé que uno tenía que tener 50% de sueldo fijo y 50% de sueldo variable, con cargo a asistir a las sesiones, a presentar mociones, a tener vía distrital. O sea, yo un poco inspirado en el modelo que me tocó conocer en el Bundestag en Alemania, yo creo que uno debe tener una parte del sueldo variable. Pero bueno, da lo mismo, finalmente la Cámara aprobó una alternativa y yo no veo motivo para que los senadores no avancen en esa dirección. Así que yo creo que lo único que falta, Eduardo, es que los senadores se muevan. Esa es la verdad.